¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado, paranormal o no? Eliminado. Una noche fui a sacar a pasear a mi perro alrededor de las 10:30. Tan pronto como salimos por la puerta, comienza a actuar muy agitado. Pensé que realmente necesitaba irse. Mientras caminamos por el camino de entrada, escucho un susurro del árbol en el jardín del vecino que está a unos metros de distancia y veo una gran forma oscura. Corrimos como locos hacia la calle mientras un oso bajaba y se interponía entre nosotros y la puerta. Se alejó sin incidentes y, sorprendentemente, mi perro todavía necesitaba hacer caca. Hola, Levi. Mi madre solía trabajar muchas horas, por lo que cuando era niña no era raro que nos dejara a mí y a mi hermana solos. De todos modos, una noche estábamos abajo viendo la televisión cuando escuchamos golpes en el piso de arriba. Pensamos que tal vez los gatos se estaban peleando, así que subimos a solucionarlos. Sin embargo, cuando estábamos arriba nos dimos cuenta de que la ducha estaba abierta y la puerta estaba cerrada con llave. Bajamos las escaleras y nos acurrucamos juntos, convencidos de que estábamos a punto de morir. Después de escuchar más golpes, mi hermana decide afrontarlo y consigue la llave de repuesto del baño. Abrió la puerta y encontró la ventana del baño abierta de par en par y la ducha a toda máquina. Todavía no sabemos qué pasó esa noche. Aunque me da escalofríos pensar en ello. Eliminado. No es paranormal sino espeluznante como el infierno. Estaba en la escuela secundaria y todavía vivía en la casa de mi familia en Queensland, Australia. Mis padres se iban a pasar el fin de semana y nos habían asaltado la semana anterior. Así que todavía me sentía un poco nervioso y le pedí específicamente a mi hermana que se asegurara de dormir en casa ese fin de semana. Por supuesto, recibí un mensaje suyo alrededor de las 11 de la noche del sábado diciendo que se quedaría con sus amigos, así que me acosté sintiéndome un poco asustado y medio esperando que alguien atravesara la puerta en cualquier momento. Me toma mucho tiempo conciliar el sueño, pero debo haberme quedado dormido porque lo siguiente que sé es que me despierto con un ruido intensamente fuerte. Me toma unos momentos darme cuenta de que es música y que es nuestro estéreo a todo volumen alrededor de las 3 de la mañana. Sabiendo que estoy solo en casa, no puedo entender por qué está encendido, sé que mi hermana no vendría a casa y encendería el estéreo, así que empiezo a entrar en pánico pensando que alguien entró y encendió el estéreo para asustarme. Busco desesperadamente alrededor de mi cama en la oscuridad tratando de encontrar mi teléfono, y luego me doy cuenta de que por primera vez en mi vida no llevé mi teléfono a la habitación conmigo esa noche, y puedo imaginármelo sentado en la cocina. Banco donde lo dejé. Debo haber tenido una inyección de adrenalina en este punto porque por alguna razón desconocida decido hacerlo. Abro la puerta y grito el nombre de mi hermana, esperando que ella me responda o que el intruso piense que hay varias personas en casa y salga de allí. No hay respuesta, pero luego la música comienza a bajar porque el volumen está bajando, aunque sube y baja un poco. Salgo al pasillo y luego doblo la esquina hacia la sala de estar. Enciendo la luz esperando ver a alguien, no hay nadie. Debo señalar aquí que nuestra casa tiene 3 niveles divididos, por lo que el resto de la casa está a oscuras y hay alrededor de 1 millón de lugares donde alguien puede esconderse. Empiezo a dar unos pasos hacia la sala de estar y pienso si correr al baño para encerrarme o bajar corriendo las escaleras pasando la cocina para agarrar mi móvil y largarme de allí. Estoy a punto de salir corriendo cuando escucho que el volumen del estéreo disminuye a un volumen muy bajo y me obligo a mirarlo en la esquina. Tengo que mirar 2 veces lo que veo, pensando que estaba imaginando cosas. Un gecko había caído del techo y aterrizó en el estéreo, encendiéndolo con el impacto del aterrizaje. Los botones de volumen y encendido / diagonal apagado estaban colocados en la parte superior y el gecko había estado corriendo sobre el estéreo probablemente sorprendido por el ruido, de ahí que el volumen hubiera estado subiendo y bajando. Creo que me tomó alrededor de 1 hora calmarme después de eso y recorrí todas las habitaciones de la casa antes de poder obligarme a dormir alrededor de las 5 de la mañana. Hasta el día de hoy nunca me he ido a dormir sin alguien en mi casa. Ese maldito gecko me robó mi inocencia dormida. Dulce misericordia.
En el lado paranormal de las cosas, crecí en una casa en la que, años después de que nos mudamos, se descubrió que tenía una cámara de tortura escondida detrás de una pared falsa en el sótano. Durante los 14 años que vivimos allí sucedieron muchas cosas inexplicables. Uno que se destaca particularmente ocurrió cuando estaba en mi último año de escuela primaria. Mi hermano menor se fue cuando mi mamá se fue a trabajar y ella lo dejaba en el preescolar. Todos mis otros hermanos estaban en la escuela secundaria o preparatoria y se fueron antes que yo, ya que su escuela comenzaba 1 hora antes que la mía. Mi padre salía antes que todos, a las 5 de la mañana todas las mañanas para ir a trabajar. Entonces, siempre era el último en salir los días escolares. Uno de mis hermanos, a quien luego le diagnosticaron trastorno bipolar, se metió en las drogas el año anterior, por lo que mis padres pusieron un cerrojo en su habitación para evitar que tomara dinero o cosas para vender. Siempre estaba cerrada cuando salían, y esta mañana no fue la excepción. Salí como siempre, me alejé como a 1,5 cuadras y me di cuenta de que había olvidado mi libro de matemáticas. Corrí de regreso. Había estado fuera 3, tal vez 4 minutos, pero al abrir la puerta, muchas cosas habían cambiado. La puerta del dormitorio de mis padres estaba abierta de par en par y el estéreo encendido, no estaba encendido cuando me fui. La puerta al lado de su tocador, que conducía a un porche del segundo piso, también estaba abierta. Nadie en la habitación, nadie en el porche. Pero lo peor era que la puerta del ático estaba abierta. Nunca se dejó abierto. Miré por la puerta y a medio camino de las escaleras estaba nuestro perro. Ella era una caniche taza de té, pequeña y muy dulce, pero en ese momento estaba parada, temblando en las escaleras, con los dientes al descubierto, emitiendo un gruñido muy bajo. Subí lo más silenciosamente que pude, sin perder de vista la oscura mancha de sombras en lo alto de las escaleras. Apenas había llegado a donde podía alcanzarla, cuando sentí como si una brisa me golpeara, llevando un olor empalagosamente dulzón pero podrido, no muy diferente al fondo de un bote de basura bien usado. En el ático no había ventanas abiertas. Me agaché para levantar al perro y cuando volví a mirar hacia arriba, la mancha de sombra se había movido. Ahora asustado, agarré al perro y corrí escaleras abajo, cerrando la puerta de golpe. Bajé corriendo las otras escaleras hasta el primer piso, todavía sosteniendo al perro, y salí por la puerta. Nunca le conté a nadie sobre esto. Cuando llegué a casa ese día, mis padres no mencionaron que la puerta estaba abierta o que el estéreo estaba encendido, así que supongo que todo estaba arreglado antes de que llegaran allí. Durante el resto de ese año escolar, fui a la casa de mi amiga todas las mañanas para caminar a la escuela con ella después de que mis hermanos se fueran. Off-Dade. Hace 11 de la mañana. Cuando tenía 16 años y estaba aprendiendo a conducir, me pasó algo que no puedo explicar y que todavía me asusta un poco hasta el día de hoy. Estaba en un vehículo de la escuela de manejo con el instructor de manejo. Probablemente llevábamos 1 hora de la sesión de 2 horas. No era la primera vez que conducía y no era la primera vez que conducía con uno de los instructores de la escuela, así que estaba bastante tranquilo y relajado y prácticamente sabía lo que estaba haciendo en ese momento. De todos modos, nos dirigimos por esta carretera y nos acercamos a una señal de alto. Todavía hay suficiente luz para ver lo que viene sin los faros, por lo que no es difícil de ver. Probablemente iba entre 35 y 40 millas por hora. Estaba en una zona residencial, pero en las afueras. No había casas a lo largo de la carretera por la que viajaba ni en la calle transversal en la señal de alto. Fue una parada de 4 vías porque a medida que nos acercábamos, recordé haber visto gente parada en el cruce de calles esperando. Quizás a 200 o 300 metros de la señal de alto, el instructor de manejo me dice, asegúrate de detenerte en la señal de adelante. Pienso para mis adentros, ¿por qué me recordarías que paré en la señal? Y luego diga en voz alta, sí, solo para complacerla y ser amable. Todavía está bastante lejos, así que fue un recordatorio bastante extraño. El siguiente momento que recuerdo conscientemente es estar en la misma carretera pero entre 200 y 300 metros después de la señal de alto. No recuerdo haberme detenido. Ni siquiera sé si lo hice o no.
No tengo ningún recuerdo de ello. Todos hemos tenido la experiencia del piloto automático en la que de repente te das cuenta de que estás a 5 millas de la carretera interestatal a 60 millas por hora, pero este no es ese tipo de experiencia. Justo cuando mi mente consciente se recupera y se da cuenta de que ya pasamos la señal de alto y no tengo recuerdos de los últimos 2 o 3 minutos, el instructor de manejo se vuelve hacia mí y me dice: ¿nos detuvimos en la señal? La miré y ambos lo supimos. Ni siquiera necesitábamos decirlo. Ambos lo sabíamos. No era necesario discutirlo. Ninguno de nosotros recordaba si nos detuvimos en esa señal de alto. No sabemos qué pasó durante esos 2 a 3 minutos. Horrible multitud. Esta historia me asusta muchísimo cada vez que pienso en ella. Una noche estaba en casa de mis abuelos, mi abuela entró en mi habitación a las 3:30 de la mañana y me dijo: tu abuelo necesita tu ayuda. Levántate. Esto me sorprendió un poco porque ella nunca había hecho algo así. Salgo hacia donde está mi abuelo justo afuera de la puerta que da al garaje y me dice: la puerta del garaje subió y bajó 6 o 7 veces, tenemos que revisarla. Obviamente dije que sí y entramos al garaje y encontramos que el cordón que impide que se abra la puerta, que solo se puede tirar desde el interior, estaba tirado. Me mira y dice: tenemos que salir a arreglarlo para que nadie pueda entrar. Luego salimos y cuando doblamos la esquina para mirar el garaje, las luces de movimiento se encendieron y parecía haber rayones en la puerta. Él y yo arreglamos la puerta y volvimos a la cama. Aproximadamente 2 semanas después de esto, me estaba quedando allí nuevamente y me desperté alrededor de las 2:30 de la mañana y escuché pisotones en la cocina, que está muy cerca de mi habitación. Me levanto y escucho los pisotones acercarse a mi puerta y detenerme. Supuse que mi abuelo estaba ajustando el termostato. Abrí la puerta para ver qué estaba pasando y descubrí que todos en la casa estaban dormidos y todas las luces estaban apagadas. No hace falta decir que no dormí bien esa noche. Pasaron unas semanas y fui un fin de semana allí porque no tenía nada mejor que hacer. Como era fin de semana, me quedé despierto hasta bastante tarde y me quedé dormido viendo la televisión en mi cama con la puerta abierta. Era alrededor de la 1:30 de la mañana y por alguna razón me desperté sin ningún motivo. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que me había quedado dormido con la televisión encendida. Miré a mi puerta y en ese momento vi una figura del tamaño de un hombre salir de mi puerta y caminar por el pasillo hacia la cocina. Cerré la puerta y me quedé despierto toda la noche. En ese momento, estaba bastante convencido de que había un demonio o un fantasma o algo así en la casa de mis abuelos. Me sentí aliviado de que lo que fuera que había en su casa no me estuviera siguiendo. Quizás un mes después del último incidente, estaba en la casa de mi papá y estaba a punto de irme a dormir. En casa de mi papá estoy al otro lado de la casa de todos. Eran quizás las 10:30 de la noche y estaba a punto de irme a dormir. Me había acostado, apagué la televisión y me estaba quedando dormido. Luego, afuera de mi puerta, escuché una combinación de pisotones y un sonido muy bajo. Honestamente, esto me asustó muchísimo. Yo, en toda mi infinita sabiduría, decidí ver qué era. Cuando abrí la puerta, vi lo mismo que vi en casa de mis abuelos. Lloré de miedo, dejé la luz encendida y traté de dormir a ratos. No funcionó bien. Quizás había pasado un mes y medio desde el último incidente. Estaba en la casa de un amigo y él y yo limpiamos su cobertizo para poder pasar el rato allí y fumar su narguile. Por lo general, invita a mucha gente a su casa, pero esta noche estábamos solo él y yo. Estábamos fumando narguile y casi habíamos terminado. Estábamos escuchando algo de música y yo estaba sentado allí escuchando la música cuando, de repente, un destello negro pasó debajo de mis piernas, pero no sentí nada. Empiezo a mirar a mi alrededor para ver si alguno de sus gatos entró con nosotros. Cuando comencé a mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no había ningún gato en el cobertizo. Empiezo a tener miedo por dentro pero trato de mantenerme calmado por fuera. Miro a mi amigo, que parece estar al borde del pánico y todo lo que me dice es: creo que algo pasó por debajo de tus piernas. En ese momento comencé a enloquecer porque no dije nada al respecto. Me dijo que él también lo vio.
Ambos salimos corriendo del cobertizo y entramos a su casa y simplemente miramos televisión hasta que nos calmamos y nos fuimos a dormir. Esta fue la última vez que sucedió algo así. Esto fue hace quizás 3 semanas. Vi esta pregunta y pensé que podría ser una buena lectura para alguien. TLDR, tengo un demonio y da miedo. PK-Tunda. Hace unos años estaba en mi cama, en mi computadora portátil y tapada solo con las sábanas. Las sábanas se alejaron de mí, rápidamente, hasta el final de la cama. Me congelé y contuve la respiración durante varios segundos, tratando de escuchar si había alguien debajo de mi cama. Lo primero que pensé fue que un compañero de cuarto estaba jodiendo conmigo. Allí nunca volvió a pasar nada parecido. Ese tipo 33. Estaba sola en mi departamento y decidí darme una ducha. Cerré la puerta con llave por costumbre, solo se puede bloquear y desbloquear desde el interior. Mi ropa limpia y sucia están tiradas en el suelo del baño en 2 montones separados. Cuando terminé de ducharme, mi ropa, tanto sucia como limpia, estaba cuidadosamente doblada en 2 pilas separadas en el suelo. La puerta todavía estaba cerrada. Me ducho muy rápido. Esto sucedió en el lapso de 5 minutos. No tengo explicación y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Esto sucedió hace aproximadamente una semana y no ha sucedido nada parecido antes ni después. Mierda. Rana aplastada 462 responde. Ese es el tipo de fantasma que me gustaría tener en mi casa. I regret. Probablemente esto nunca se vea, pero juro por mi vida que es absolutamente cierto. Uno de mis amigos más cercanos vivía al lado de una casa que siempre estaba vacía. Se vendería, la gente se mudaría y un día se irían y la casa volvería a estar a la venta. Un verano, cuando la casa volvió a estar en venta y la última familia se había mudado, decidimos hacer un recorrido y comer algo de Jack in the Box que habíamos comprado. A veces no éramos muy inteligentes y pensábamos que sería genial jugar a la gallina con lo que sea que rondaba por esta casa. Mi amigo era muy delgado y se arrastró por la puerta para perros que conducía directamente a la cocina y luego me abrió la puerta trasera. Recorrimos todas las habitaciones y era bastante anodino, simplemente una típica casa tipo bungalow de estilo de los años 50 con un diseño similar al de su casa, con mucha carpintería bonita y muebles empotrados. Después de determinar que la casa realmente no era tan espeluznante después de todo, nos sentamos en el comedor, en el suelo, frente a un pequeño rincón en forma de herradura con una mesa de cocina y un banco incorporado. Afuera ya estaba anocheciendo, pero las ventanas no tenían cortinas y, de todos modos, nunca oscurecía tanto en nuestra ciudad. En este punto, habíamos estado en la casa durante unos 25 minutos y después de terminar de comer nos quedamos sentados solo para pasar el rato y hablar, ya que no estábamos asustados en absoluto. De repente, a mitad de una frase, completamente de la nada, mi visión se volvió negra y sentí una extraña frialdad invadirme, me dan escalofríos al pensar en ello, una sensación tan espesa que sentí como si me hubiera penetrado mi cuerpo hasta mis huesos. En el mismo momento en que esto sucedió, mi amigo gritó. Prácticamente no podía ver nada y estaba tanteando tratando de encontrar algo a que agarrarme y me sentía muy inquieto y frío. Realmente no hay otra palabra para ello. Después de lo que parecieron horas, sentí las manos de mi amigo en las mías y él me puso de pie y me arrastró a través de la casa hasta la puerta trasera. Siguió tirando de mi brazo y todavía no podía ver nada. Salimos y lentamente, ¿conoces esa sensación cuando sientes un escalofrío en todo el cuerpo y te recorre la columna? Tan pronto como estuve afuera, eso fue lo que sentí, excepto que fue un escalofrío en todo el cuerpo que comenzó en la punta de los dedos de los pies y subió hasta el cuero cabelludo, e inesperada y repentinamente pude ver de nuevo. Mi amigo estaba pálido como una sábana y parecía absolutamente aterrorizado. Me sentí mal y algo asqueroso, creo que es la mejor palabra, y en shock. Le dije que no podía ver nada hasta que estuviera afuera, que sentía como si me hubieran envuelto en la oscuridad. Él simplemente me estaba mirando y finalmente le pregunté por qué había gritado.
Me abrazó y me dijo que me sacó de la casa tan pronto como comencé a estirar la mano como si fuera ciega porque una niña que era completamente negra, pero que aún así veía a través, salió gateando de debajo de la mesa que estábamos frente a nosotros y se sentó encima de mí. Garfito. Estoy razonablemente seguro de que mi GPS está embrujado. A veces está encendido cuando entro a mi auto y siempre tiene un destino aleatorio marcado. Normalmente no investigo demasiado de cerca y simplemente lo apago, pero sigue siendo bastante extraño. Tiene una duración de batería de unos 15 minutos, por lo que siempre que esté encendido cuando entro al auto al final del día, eso significa que debe haberse encendido en los últimos 15 minutos aproximadamente. Y la batería suele estar llena, como si se hubiera encendido hace solo unos minutos o segundos. Y no es solo cuando lo dejo en mi coche. Cuando lo dejo en mi habitación hará lo mismo. Lo más espeluznante que se puso fue cuando regresé a mi departamento después de un viaje de 2 meses, abrí mi habitación, entré y encontré el GPS encendido. Estaba sobre mi escritorio con una carga casi completa y un destino aleatorio marcado en él. Nuevo comienzo fin. La casa en la que crecí era muy extraña. A mis amigos no les gustó pasar la noche y dijeron que habían tenido sueños raros allí. Por la noche a menudo sonaba como si alguien estuviera moviendo muebles en la sala de estar. Mi mamá y yo olíamos al azar el humo del cigarro cuando nadie en mi casa fumaba. Captábamos movimiento por el costado de nuestros ojos y no había nada allí. Nuestros perros de repente daban un salto y seguían algo con la vista o empezaban a mover la cola sin motivo aparente. Una vez soñé con un hombre que vestía una camisa a cuadros roja, cabello negro y bigote apoyado en la cerca del patio trasero. Fue tan sorprendente que se me quedó grabado durante aproximadamente una semana antes de que se lo mencionara a mi madre y ella hubiera experimentado un sueño sobre el hombre en el pasado. Creemos que eso podría explicar el olor a cigarro. Una vez estaba solo en casa lavando platos cuando escuché el piso de madera crujir detrás de mí, como si alguien estuviera caminando sobre él. Me di la vuelta, no había nadie allí. Volví a lavar los platos y se oyeron algunos crujidos más cerca. Me di vuelta y le pedí a lo que fuera que se detuviera. Lo hizo. Lo más inexplicable sucedió una noche cuando me desperté con un ruido de rasguños y crujidos en mi habitación. Pensé que alguien había entrado a la casa y estaba en mi habitación, así que me quedé quieto durante unos 10 minutos mientras el ruido continuaba. Entonces empezó a sonar la música de la caja de música de mi estante. Me di vuelta en la cama y no había nadie allí, la puerta de mi habitación estaba cerrada y mi perro estaba parado al otro lado de la habitación mirando la estantería donde estaba mi caja de música. Me levanté de la cama y vi que habían sacado el cajón, de ahí el lento chirrido, y que finalmente lo habían sacado lo suficiente como para activar la música. Estaba sobre una superficie plana, por lo que no podría haberse deslizado lentamente y era demasiado alto para que mi perro pudiera alcanzarlo, incluso si tuviera la capacidad de molestarlo. Mi mamá dijo que la gente a la que mis padres le compraron la casa era un padre viudo con una hija pequeña. Su esposa había muerto de cáncer en un hospicio de la casa. Ella dijo que cuando yo era un bebé me oía reír y balbucear cuando estaba solo en mi cuna, y cuando ella miraba en la guardería yo estaba mirando algo. Por alguna razón sintió que estaba conectado con la mujer. Pez rana. Crecí en una casa embrujada. No quiero volver a experimentar nada de eso nunca más. Nunca. Lo más aterrador que puedo recordar es que cuando tenía unos 8 o 9 años, recuerdo que me desperté en medio de la noche y escuché el ruido. Nuestra casa era pequeña y no teníamos ningún ventilador encendido que hiciera ruido, por lo que podíamos escuchar todo en toda la casa. Lo que oí fue en el pasillo, encima de la lavadora. Esa noche jugamos juegos de mesa y los dejamos encima de la lavadora. Cuando me desperté esa noche seguía escuchando la rueda del juego live girando y girando. Me tapé la cabeza con las mantas y así me quedé dormido. Eliminado. Mi historia no involucra nada paranormal, pero fue igual de aterradora cuando me pasó a mí. Tenía 10 años y era el día antes del Día de la Madre y mi papá nos había llevado a mi hermana mayor y a mí al centro comercial para comprarle un regalo. Sin embargo, esto era como una noche entre semana,
por lo que el centro comercial estaba bastante muerto, aparte de un grupo de ratas del centro comercial, como las llamaba mi padre. Eran simplemente personas muy mayores que se sentaban en los bancos y miraban fijamente a la gente o adolescentes góticos que tenían todos los piercings, mohawks y esas cosas. En fin, ya terminé la compra y tengo que ir al baño. Mi papá y mi hermana esperan en un banco y yo cruzo estas puertas dobles que se abren a un largo pasillo y conducen a los baños al final. Camino hacia abajo y entro al baño, solo hay 2 cubículos pero por alguna razón la puerta principal está abierta. Entro de todos modos porque tenía muchas ganas de orinar. Ahí estoy, sentada en el baño haciendo mis necesidades, cuando escucho voces que vienen por el pasillo. Sonaban como un grupo de ratas adolescentes góticas de un centro comercial. Me levanto y estoy a punto de abrir la puerta cuando escucho a uno de ellos entrar al baño. Me congelo porque pensé que era extraño que un chico entrara al baño de una chica. Hubo un momento de completo silencio y luego veo un par de pesadas botas negras acercarse a mi puerta. Luego, sin dudarlo, este tipo comienza a sacudir la puerta muy fuerte y violentamente mientras hace una especie de ruido extraño parecido a un animal. Me siento de nuevo en el inodoro y casi empiezo a llorar porque no tengo idea de lo que está pasando. El tipo mira por las rendijas de la puerta y puedo ver que tiene uno de esos enormes anillos en el tabique y eso me asusta aún más. Escuché a los otros chicos que estaban parados en el pasillo fuera del baño decir solo agarra su pierna desde abajo y entonces este tipo comienza a meter sus manos debajo tratando de agarrarme, pero yo levanté mis piernas en el inodoro y comencé a golpear las suyas. Manos con mi pequeño bolso. Luego va al siguiente puesto e intenta lo mismo. Todo el tiempo él está gruñendo y haciendo sonidos extraños. Estaba tan asustada. Yo tampoco podía hablar por alguna razón. Estaba como congelada y mi boca no podía formar ninguna palabra. Luego escucho a uno de ellos decir algo sobre un coche de policía estacionado enfrente, por lo que todos salen por una salida lateral. Me senté en el inodoro paralizada por el miedo y cerré los ojos apretados durante unos buenos 5 minutos tratando de convencerme de que todo no había sucedido, pero cuando volví a abrir los ojos pude ver las huellas de las botas en las baldosas del suelo y eso me hizo sentir más asustado. Finalmente, mi hermana entra preguntándome por qué estoy tardando tanto y salgo del cubículo, llorando como un loco y recorriendo el pasillo de regreso con mi papá. Dr. Casi me secuestran unos niños góticos trastornados en el baño de un centro comercial. Tole. Un poco largo pero creo que vale la pena. Mi familia posee una gran granja en Sudamérica. Ha pertenecido a nuestra familia durante muchas generaciones y la casa principal tiene unos 150 años. Es una casona, típica de la época colonial, en un pueblo rural. Nuestros vecinos son nuestra familia y nuestros vecinos lejanos son los descendientes de los trabajadores originales de la granja. De todos modos, hay muchas leyendas que rodean nuestra granja, que van desde tesoros escondidos hasta parientes muertos hace mucho tiempo que rondan los huertos de aguacate. Mi madre incluso afirma haber visto enanos en las montañas circundantes cuando era niña. Resulta que las montañas tienen pueblos fantasmas en los que solía jugar cuando era niño. El lugar es bastante espeluznante y hasta hace poco había electricidad limitada y rápidamente se oscurecía y se quedaba en silencio. Nada de esto me asustó demasiado, pero el lugar siempre tiene esa sensación de pesadez. Como si el aire estuviera pesado o algo así. A pesar de escuchar un montón de leyendas diferentes en torno a nuestra finca, hay 2 cosas que me sucedieron que no puedo explicar y que me asustan hasta el día de hoy. Una cuando tenía 11 años y pico salí a las caballerizas porque vi que se había reunido un grupo grande. En el interior hubo conmoción porque aparentemente todos los caballos tenían sus crines y colas trenzadas en docenas, si no cientos, de pequeñas trenzas. Tenemos muchos caballos, y estas eran trenzas realmente pequeñas que a muchas personas les deben haber llevado muchas horas hacer. Uno de los trabajadores del establo empezó a gritar que esto era trabajo de los duendes que viven en la montaña y que nos estaban avisando. Los trabajadores pasaban horas durante el día intentando desenredar a los caballos pero apenas conseguían pasar el 10% de ellos. No sé qué pasó,
pero a la mañana siguiente todos los caballos estaban desenredados y parecía que no había pasado nada. Nadie supo lo que pasó y todos afirmaron que los elfos nos estaban enviando advertencias. Para un niño de 11 años, eso me arruinó seriamente por un tiempo. Si hay algún interés puedo compartir otras historias de la finca. Los que no me pasaron a mí son aún más espeluznantes. Eliminado. Bueno, cuando tenía 10 años vivía en una casa que daba escalofríos, incluso durante el día. Nunca olvidaré algunas de las cosas que vi u oí allí. Era octubre de 2003 y el día había sido tranquilo y sin incidentes. Me acababa de quedar dormido y las luces de la casa estaban apagadas. Recuerdo que me sacudieron de mi sueño al ver una figura sombría colgando de las escaleras, solo la mitad de su cuerpo era visible. Rápidamente se agachó y escuché susurros. Todavía está despierto, tenemos que esperar. Estas entidades, espíritus, demonios, como quieras llamarlos, estaban planeando atraparme esa noche. Rápidamente comencé a gritar llamando a mi madre, quien no me creyó cuando vino a mi habitación a consolarme. Entonces ahí estaba yo, completamente solo, en mi cuarto oscuro, con dos entidades tratando de atraparme. Intenté volver a dormir, pero de nuevo mis pies me sacudieron rápidamente y vi las dos figuras en el hueco de la escalera. Me di vuelta y me cubrí con mis mantas, pero sentí algo respirando sobre mí, el sonido de la respiración pesada me sacudió hasta lo más profundo, lloré por mi madre otra vez. Ella vino esta vez y solo me dijo que no pensara en ellos y que se irían. Nunca se fueron las voces que escuché, hablando entre sí sobre cómo vendrían a buscarme, cómo iban a esperar hasta que me quedara dormido. Fue entonces cuando empezó a sonar la música, sonaba como si pasara un camión de helados o música de circo, pero ¿quién conduce un camión de helados y se sienta frente a la casa de alguien a las 4 de la mañana? Nunca olvidaré esa noche. Ser despertado cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, la música, quedarme paralizado por el miedo a levantarme de la cama y lo que podría estar esperándome. Más tarde llegué a conocer estas figuras como el hombre del sombrero y la figura alta y oscura. Había una tercera entidad que se quedó en el sótano de la casa y que mis hermanos y yo vimos en un momento u otro, subiendo lentamente las escaleras hasta la cocina. Una parte de mí quiere volver a esa casa y enfrentar mis miedos, pero en realidad, volver a contar esta historia me hace caer de rodillas por el miedo y la incertidumbre. Este chico promedio. Ya he contado esta historia antes, pero eso fue hace un tiempo. En mi cumpleaños número 12 estaba camino a la tienda de bicicletas para comprar una bicicleta nueva, estaba con mi papá, su novia y mi hermano. Todavía estábamos a unos 10 minutos del centro de la ciudad, por lo que no estábamos cerca de la tienda de bicicletas. Un tipo cualquiera, viejo y de aspecto espeluznante se acercó a nosotros, me miró y dijo, ¿vas a comprar una bicicleta? Miré a mi papá, confundido y un poco asustado. Le dijimos que íbamos de camino a comprar una bicicleta. Luego empezó a hablar de que debo conseguir un casco y usarlo todo el tiempo. Estábamos un poco asustados, pero asumimos que era un bicho raro y lo olvidamos. Unas horas más tarde estaba paseando por el parque en mi bicicleta nueva y me caí. No caí muy fuerte y aterricé sobre el pasto, así que hacía fresco. Mientras iba a levantarme para limpiarme, miré hacia arriba y él estaba allí parado, luciendo decepcionado y sacudiendo la cabeza. La cosa me agitó el dedo índice y dijo, te dije que usaras un casco. En ese momento simplemente me cagué y monté lo más rápido que pude hasta casa. Sin embargo, lo que es aún más extraño es el hecho de que me he mudado a unas 40 o 50 millas de distancia desde entonces y todavía lo veo de vez en cuando. No creo en los ángeles de la guarda, pero me asusta. Fracaso el cangrejo. Mi madre me gritaba que sacara la basura como a las 10 de la noche. No es gran cosa, simplemente olvidé sacarlo antes. Llego a los botes de basura al costado de mi casa y tiro las bolsas a los contenedores. Entonces, siento que algo tira de mis pantalones cortos y trata de bajármelos. Me doy la vuelta y no veo a nadie allí. Luego salgo de allí y lo reservo en mi habitación. Dr. Casi fui violada por un fantasma mientras intentaba sacar la basura.
Señor Merde. Cuando tenía unos 10 años, fui de vacaciones de verano al Mar Negro con mi madre. En aquel entonces no sabía nadar y nunca aprendí después de lo que pasó. Fui nuestro primer día allí y salimos a nadar. Mi mamá me regaló esos inflables que te pones en los brazos. El plan era disfrutar el día y yo tenía muchas ganas de aprender a nadar. El clima no era demasiado bueno, pero el agua se sentía bien. Todo cambió muy rápido. Una corriente de resaca nos alejó de la orilla y el mar estaba a punto de embravecerse. Las olas aumentaron y por mucho que intentábamos volver a la arena, el mar solo nos alejaba cada vez más y hacia un lado. Y al costado había un rompeolas de concreto. Mi mamá empezó a cansarse físicamente y pude ver chispas de pánico en sus ojos. Nos aferramos al concreto y no había forma de alejarnos del agua y subir al muelle. Las olas eran cada vez más fuertes, toda la gente de la playa desapareció, gritábamos ayuda, pero aunque hubiera alguien cerca no nos oía. Las olas eran muy fuertes y chocaban contra el concreto debajo del muelle, a solo un par de metros de distancia. De repente, aparece una señora en el agua junto a nosotros, no teníamos idea de dónde venía. Ella nos dice que hay una escalera al otro lado del muelle y, mientras hacemos lo mejor que podemos para agarrarnos al metal del costado del muelle, ella desaparece. Una vez más, no vimos a dónde fue. Las olas son más duras y la única forma de sobrevivir es nadar debajo del muelle donde las olas golpean el concreto. Solo tenemos una oportunidad, esperamos pacientemente a que pasen unos segundos entre las olas, nadamos bajo el muelle hasta el otro lado y encontramos una escalera. Hasta el día de hoy no sabemos quién era la mujer, pero ella nos salvó la vida, y ese día decidí que me aseguraría de que valiera la pena salvar mi vida. Tirar el carajo, por favor. Así que en abril de 2011 fui a ver la película Insidious. Esa anciana que seguía al personaje principal se me quedó grabada en la memoria. Avanzo unos meses, casi olvidado de la película, mi amigo me vincula a una imagen que muestra cómo tener un sueño lúcido. Me había interesado el tema, así que pensé en probarlo cuando me fuera a la cama. Terminé teniendo una reacción alérgica grave, fiebre del heno, alrededor de las 4 de la tarde, así que me acosté en la cama con una toalla mojada en la cara para recuperarme. Decido que también podría intentar tener un sueño lúcido, ya que de todos modos estoy acostado. De todos modos, después de estar acostada en mi cama completamente inmóvil durante unos 20 a 30 minutos, comencé a imaginar mi habitación, pero de noche, y con la mujer de Insidious parada al pie de mi cama. Mierda. A mí. Arriba. Intenté con todas mis fuerzas levantarme, pero me sentí atrapado en la cama y me tomó unos buenos 20 segundos levantarme. Esa fue mi primera experiencia con ella. Si avanza un año, normalmente me quedo despierto hasta muy tarde trabajando para la escuela. Me gusta comer por la noche, así que normalmente bajo alrededor de la 1 de la mañana para comprar cereal. Cada vez que bajo las escaleras, aparece en mi cabeza una imagen extremadamente vívida de ella y tengo que encender tantas luces como puedo. Es realmente horrible. Y siendo un chico de 18 años me siento como un completo marica por asustarme por nada. TL, Diar, mujer insidiosa siendo una completa perra, yo siendo un marica. Enfermo 7. El año pasado viví en una casa de estudiantes y nos sentábamos debajo de las escaleras por la noche y usábamos aplicaciones de llamadas fantasmas en nuestros teléfonos y todos nos poníamos paranoicos. Pero una vez salimos de la habitación y decidimos jugar un juego de rueda loca y mis dos amigos terminaron teniendo que bailar lentamente la canción Everybody Hurts. Llegaron a la mitad de la canción y luego pausamos la música para movernos. Encendió y cerró la computadora portátil. Finalmente regresamos debajo de las escaleras horas más tarde, a los 5 minutos de perseguir fantasmas, escuchamos la voz que canta en voz alta, a todos les duele, y luego se apaga abruptamente. Salimos corriendo de la habitación y revisamos la computadora portátil para descubrir que todavía estaba cerrada y cuando la abrimos la canción ni siquiera estaba cargada en el lugar donde se dicen esas palabras. No pudimos replicarlo. Cecily. En primer lugar, los antecedentes. Si bien no soy supersticioso, siento que hay,
filtraciones, en algunos lugares, ya sea del pasado o de otro lugar. Es una opinión un tanto extraña, lo sé, pero así soy yo. Crecí en un hogar cristiano, pero no me veía como tal. Sin embargo, he tenido algunos eventos inexplicables en mi vida y los he escrito todos. Esto es una copia y pegado del documento, por lo que me disculpo por la extensión de antemano. Mi amigo y yo estábamos en medio de un parque de la ciudad alrededor de las 9:30 o 10 de la noche. Dado que esto no era lo mejor que podían hacer dos universitarias, pero ambas éramos noctámbulas y disfrutábamos de los paseos nocturnos. Nos quedamos en los caminos luminosos y a la vista de mi auto. Ella, siendo pagana, quiere agradecer a la madre por el hermoso clima. Yo, que fui criado como cristiano pero no tenía ninguna creencia en un sentido u otro en ese momento, me paré a una distancia considerable para darle espacio para hacer lo suyo, y al mismo tiempo estaba lo suficientemente cerca para protegerla. De repente, el clima cambia de unos cálidos 65 grados con poco viento a un viento frío escalofriante y ventoso que te arranca la piel de los huesos. Tenía esa sensación de malestar en el estómago de que no nos quería ni barra diagonal o no deberíamos estar allí y necesitaba irnos rápido. Mi amiga estaba aterrorizada y lloraba incontrolablemente, diciendo algo acerca de que lo hizo mal y que lo sentía. No me importaba, solo quería regresar a mi auto e irme, así que medio drogada, medio cargada, diciéndole que bajara la voz y todo estará bien. Ella repite una y otra vez que lo siente y estoy a punto de abofetearla para que se recupere. Fue entonces cuando los vi. A unos 60 metros de distancia, había una fila de 4 personas. Al principio pensé que eran policías y me estaba preparando mentalmente para citar la primera enmienda sobre la libertad como expresión, bla, bla, bla. Estaba tratando de evitar que mi amigo los viera, pero no funcionó. Inmediatamente dejó de llorar y se quedó sola. Por supuesto, esto no era lo ideal y estaba exasperado y un poco enojado por toda la terrible experiencia. Esa sensación en mi estómago estuvo a punto de hacerme caer de rodillas, era muy intensa. Los 4 se acercaron a nosotros, lentamente a través del césped llano. Había luces y sonidos de la ciudad y mi auto a solo unos metros de distancia. Estas personas se acercaron y mi amigo empezó a recitar algo sobre protección y estoy cansado de tanta mierda. A mi amigo le dije en voz baja, métete en ese auto, ahora. Mi amigo me mira y asiente, afortunadamente. Llegamos a mi coche y la gente está acortando la distancia entre nosotros y su punto original, bastante rápido, más bien como una marcha rápida. Desbloqueo automáticamente mi auto y tanto mi amigo como yo entramos. Cierro las puertas rápidamente y preparo mi teléfono para llamar al 911, si es necesario. En ese corto lapso de tiempo, no había estado observando a la gente, pero el grito de mi amigo me llamó la atención. Estaban delante de mi coche y ante mis faros. Estaban vestidos con camisetas y jeans rotos y me di cuenta de que todos eran hombres. Tenían alguna escritura o un tatuaje en la cara, y cuando entrelazaban los brazos dejaban al descubierto un tatuaje de uniforme que cuando extendían los brazos, no te cago, decía, nada vale tu esperanza. Metí la llave en el contacto y puse marcha atrás, casi chocando contra un coche de policía en el proceso. Habiendo quedado paralizado por los 4 hombres, no escuché las sirenas. Resulta que estos 4 hombres eran parte de una secta / grupo oculto que en realidad conocía a mi amigo debido a sus reuniones de aquelarre o iglesia para paganos. Ella había dicho que esa noche iba al parque para Acción de Gracias y que la iban a violar ceremoniosamente. Mi amigo no tenía idea y después tuvo que ir a una terapia extensa, y yo mismo asistí a algunas de mis propias sesiones. Después de unas semanas, estaba lo más recuperado posible, pero mi pobre amigo de alguna manera perdió el control. Todavía la veo cuando puedo, pero a veces ella no quiere verme cuando le devuelvo esa noche. Creo que lo único que realmente me molestó, y que sigue conmigo años después, fue cuando la policía les preguntó qué habrían hecho conmigo. Uno de ellos dijo, tíralo. Casa de matanza. Crecí en un gran suburbio en las afueras de Houston.
Fue a principios de los años 90 cuando los promotores compraron muchas tierras de cultivo colonizadas por los inmigrantes alemanes originales y las convirtieron en nuevas viviendas. Mi familia vivía al final de nuestra subdivisión y más allá de mi casa había una gran extensión de tierra de cultivo, flanqueada por espesos bosques y viejas chozas de madera en descomposición del siglo XIX. Todos los días, en mi camino a casa desde la escuela, pasaba por una vieja choza particularmente descuidada, que supongo que en algún momento debe haber sido una casa, que se inclinaba como si fuera a caerse en cualquier momento sobre sus viejos y cansados cimientos, y un poco más allá había una larga hilera de vallas. Era mi viaje diario hacia y desde la escuela primaria, pasaba por allí, recogía piedras y cosas interesantes, y nunca pensé mucho en ello. Siempre había obras mientras la subdivisión se expandía, por lo que habían cavado largas zanjas para lo que supongo que era para el alcantarillado y erigido líneas eléctricas a través de las tierras de cultivo. Más allá de la cerca había un pequeño lago, en el que a menudo me había colado para explorar y atrapar ranas, pero después de un encuentro con un mocasín de agua, que es una especie de víbora, decidí mantenerme alejado de él. En la granja había vacas que deambulaban por el prado y un gran caballo negro. La noche anterior se había desatado una tormenta y recuerdo que las nubes eran tan espesas y negras que parecía de noche cuando llegué a la escuela. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta estuviera con toda su fuerza y se cortara la luz en la escuela. Nuestra maestra decidió sentarnos todos juntos en el suelo y leernos durante el resto del día, lo cual estuvo bien para mí. La tormenta había pasado, pero la oscuridad persistía cuando salí de la escuela. Caminé por el camino ahora embarrado en la extraña oscuridad, pasando por la casa torcida y al lado de la valla vieja, cada paso se volvía más y más difícil a medida que el barro se acumulaba en mis zapatos. Fue entonces cuando escuché un golpe. Las vacas no estaban allí, pero recuerdo claramente ese viejo caballo negro. Recuerdo haber pensado que estaba enfermo, herido o algo así. Su pelaje negro estaba resbaladizo y de su cuerpo salía vapor en el aire frío. Pateaba salvajemente con sus patas traseras y golpeaba violentamente su cara contra el lodo. Tenía un aspecto extraño, no como si estuviera entrando en pánico, sino como si estuviera tranquilo y no parecía estar sin aliento. De nuevo golpeó su cabeza contra el barro, pateó sus piernas y luego sacudió su cabeza de un lado a otro con furia. Me detuve a mirarlo, mirando hacia atrás desearía haber seguido caminando. Recuerdo que después de 1 o 2 minutos se detuvo y me miró, la suciedad se le quitó de la cara. Debió ser en cuestión de un segundo, porque no tuve tiempo de reaccionar y el caballo había cargado hacia mí. No saltó la cerca, sino que bajó su enorme cabeza y atravesó el espacio entre las tablas de la cerca. La madera crujió y se astilló cuando su musculoso cuerpo se tensó y su largo cuello se extendió a través del hueco. El caballo arremetió salvajemente y empezó a morderme. Con todo su cuerpo cubierto de músculos enormes e hinchados, retrocedía y luego golpeaba todo su peso contra la cerca, intentando romper las tablas. Lo hizo una y otra vez. Sus enormes y anchos dientes salieron a centímetros de mí y me caí de los zapatos hacia atrás, dejándolos atrapados en el barro. Es un milagro que la valla lo estuviera frenando. Ahora lo podía ver claramente, el caballo estaba gravemente quemado. La piel alrededor de su boca había sido quemada, y zarcillos de piel rosada y sangrienta serpenteaban sobre su rostro como una telaraña. La ausencia de piel hacía que sus dientes parecieran aún más grandes, sus encías negras expuestas y su boca llena de espuma que podía sentir golpeándome en la cara. En ese momento estaba absolutamente aterrorizado de que este caballo me matara. Recuerdo querer levantarme, pero el lodo espeso me tenía atrapado. También recuerdo el olor. Era como azufre, una mezcla de animal mojado, carne quemada y pelo chamuscado. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Estaban turbios como tinta negra vertida en leche. Mientras luchaba por alcanzarme a través de la cerca, sus fosas nasales se abrieron y pude sentir el calor de su aliento sobre mí, sus dientes cerrándose una y otra vez. El ruido de los pesados dientes al chocar era ensordecedor. Dejé mis zapatos y corrí a casa. Recuerdo a mi madre gritándome por el barro cuando entré furiosa.
Le conté sobre el caballo que casi me había matado y que había dejado mis zapatos allí en el barro. Ella me agarró del brazo y me iba a hacer llevarla para allá a buscarlos, pero yo lloré y grité que no fuera, así que ella se fue sola. Cuando regresó tenía en sus manos mis viejas zapatillas embarradas y me dijo que había visto el caballo. Estaba muerto. Un peón arrastraba su cuerpo detrás de un tractor y le dijo a mi mamá que el caballo había muerto ese mismo día. Una de las líneas eléctricas que se habían instalado a lo largo del prado fue derribada durante la tormenta y el caballo debía estar cerca del lago porque había sido electrocutado y murió. Dijo que había muerto instantáneamente junto a ese lago cuando se cortó la luz hace horas.